Bendiciones, apreciados hermanos y hermanas, que la gracia del Señor Jesucristo esté con ustedes. En este momento vamos a aprender de un tema muy importante que es el bautismo, y vamos a dar a conocer 5 aspectos primordiales y 5 preguntas que comúnmente nos hacemos antes de llegar al bautismo. Primero, ¿por qué debo ser bautizado? Vamos a aclarar esto. 2, ¿cuál es el significado del bautismo? 3, ¿por qué ser bautizado por inmersión? 4, ¿quién debe ser bautizado? Y 5, ¿cuándo debo ser bautizado? Antes de entrar al tema de las 5 preguntas muy importantes que vamos a responder hoy, vamos a explicar en primer lugar qué no es el bautismo. 1, no es una tradición familiar, es decir, no es para decir ya tengo la suficiente edad o ya tiene la edad para ser bautizado o bautizada, o de lo contrario, bueno, ya todos en la familia creemos, entonces hemos decidido todos bautizarnos. No es una tradición familiar, más bien es una acción de fe, aunque el deseo de querer bautizarse toda la familia sería genial si todos llegaran a cumplir con los requisitos que vamos a hablar en este día sobre el tema del bautismo. 2, no es para perdonar o limpiar pecados. Quizás algunos consideran y dicen, bueno, me voy a bautizar para que mis pecados sean perdonados o para que mis pecados sean limpiados. No es así, no es para perdonar pecados o limpiar pecados el bautismo. Más bien es una acción de obediencia. Porque si fuera para limpiar pecados, todo el mundo se bautiza y ya está perdonado y limpiado sus pecados. Y la pregunta vendría a ser, ¿por qué entonces Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario? Si no va a hacer la obra redentora de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Entonces aclaramos bien, en primer lugar, no es una tradición familiar, y 2, no es para perdonar ni limpiar pecados. Y vamos a aclarar los 5 aspectos de la importancia de ser bautizados. En primer lugar, ¿por qué debo ser bautizado? Y en la pregunta del por qué debo ser bautizado vamos a responder a 3 aspectos. 1, para seguir el ejemplo establecido por Jesucristo. Y vamos a Marcos capítulo 1, el verso 9, donde dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Este pasaje nos indica que antes que Jesús nos ordenara a nosotros bautizarnos, el hecho de que venimos a ser cristianos nos insta a que seamos obedientes para bautizarnos, y antes de darnos la orden, Él estaba dispuesto primero también a bautizarse. Entonces, ¿por qué debo ser bautizado? Para seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que fue bautizado por Juan allí en el Jordán. 2, porque Cristo lo ordena. Cuando observamos el Evangelio de Mateo capítulo 28, versos 19 y 20, encontramos lo siguiente: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. 2 aspectos muy importantes de cómo debemos hacer discípulos está en esta ordenanza del gran mandamiento de Mateo 28, 19 y 20. ¿Cómo hacer discípulos? 1, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y 2, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El tercer aspecto muy importante del por qué debo ser bautizado es que demuestra que soy un cristiano obediente. En Hechos capítulo 18, el verso 8 dice, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Y en Hechos capítulo 8, el verso 12 dice, pero cuando oyeron a Felipe, que anunciaba el reino de Dios, el evangelio y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, para darnos a entender que en el proceso de la recepción del evangelio en el Nuevo Testamento no hubieron ninguno de aquellos que decían, yo creo en el Señor Jesucristo y no quiero bautizarme. Más bien, la mayoría de ellos tomaron este paso de obediencia, de querer bautizarse, y se preguntaban, ¿cuándo puedo ser bautizado? Es una pregunta que también después vamos a aclarar nosotros. La segunda pregunta, ¿cuál es el significado del bautismo? 1.
ilustra la muerte y resurrección de Cristo. Cuando vamos a 1 de Corintios capítulo 15, versos 3 y 4 encontramos lo siguiente: porque primeramente he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Eso encontramos en este pasaje. También en Colosenses capítulo 2, verso 12 dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Cuál es específicamente el significado del bautismo con estos versos que acabamos de dar lectura? Que cuando el cristiano se bautiza, está diciendo: cuando entro al agua, es igual cuando al Señor Jesucristo fue sepultado en el sepulcro. Es decir, muero a mí mismo simbólicamente y espiritualmente, para luego levantarse de entre los muertos, como lo hizo el Señor Jesucristo. Y cuando el ministro le levanta del agua al cristiano que está siendo bautizado, entonces está diciendo: me levanto para una nueva vida y ser dirigido por el Señor Jesucristo mismo. El segundo aspecto de cuál es el significado del bautismo es: ilustra mi nueva vida como cristiano. En 2 de Corintios capítulo 5, el verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. También encontramos en Romanos capítulo 6, del verso 4, lo siguiente: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Qué importante es saber cómo el cristiano demuestra públicamente a través del bautismo que ha creído en el Señor Jesucristo. Recordemos esto, que el bautismo no nos hace a nosotros creyentes, solo muestra públicamente que ya hemos creído. El bautismo no me hace salvo, solo muestra que ya he creído en el Señor Jesucristo, y al creer en Él, Él me ha dado la salvación. El bautismo es como un anillo del matrimonio, es el símbolo exterior del compromiso que la pareja ha hecho en su corazón. En Efesios capítulo 2, versos 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Tercera pregunta que vamos a responder: ¿por qué ser bautizados por inmersión? 1. Porque Jesucristo mismo fue bautizado de esa manera. En Mateo capítulo 3, del verso 16 encontramos lo siguiente: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Eso encontramos en el Evangelio de Mateo. Eso indica que nuestro Señor Jesucristo, para ordenar que nosotros fuésemos también bautizados por inmersión, Él lo hizo también de esa manera. ¿Cómo entendemos esto en el pasaje? Dice: después que subió luego del agua. Cuando se refiere al subir del agua, eso indica que primero descendió al agua. Eso nos muestra cómo fue bautizado el Señor Jesucristo y cómo nosotros también deberíamos ser bautizados por inmersión. Otro de los aspectos muy importantes del por qué ser bautizado por inmersión es que cada bautismo que se encuentra en la Biblia fue por inmersión. Nadie en la Biblia que se haya querido bautizar o haya querido dar este paso de obediencia fue bautizado por aspersión o a lo mejor mojando un poquito en su cabeza. No sucedió así. Siempre fue por inmersión. Y quisiera llevarles en este caso al libro de los Hechos, capítulo 8, el verso 38. Y en ese pasaje dice: y mandó a parar el carro,
Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Observen el pasaje que dice, descendieron ambos al agua. Eso indica que los dos ingresaron en el agua con el objetivo de ser bautizado, en este caso el eunuco. Es un caso muy especial en la Biblia que cuando usted lee el contexto va a encontrar aspectos sobrenaturales que sucedieron en este pasaje bíblico mismo. Muy importante, muy lindo, maravilloso. En tercer lugar, del por qué ser bautizado por inmersión. La palabra bautizar significa sumergir. La palabra griega baptizo significa inmersión o sumergir en agua. Es lo que mejor simboliza el entierro y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pasamos de aquí a la cuarta pregunta que comúnmente nos hacemos antes de bautizarnos. ¿Quién debe ser bautizado? La respuesta es la siguiente: cada persona que ha creído en Cristo. Vamos a Hechos capítulo 2, en el verso 41, que dice lo siguiente: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Observe bien el pasaje. Los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron como 3,000 personas. Ahora vamos a Hechos capítulo 8, el verso 12. Pero cuando creyeron a Felipe, observe el pasaje que se refiere a la palabra creer. Pero cuando creyeron a Felipe, una cosa es oír y otra cosa es creer. Muchos pudieron oír el mensaje, pero no todos los que oyeron querían bautizarse. Observe una vez más en Hechos 8:12. Pero cuando oyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. La primera parte del proceso es oír la palabra de Dios. La segunda parte del proceso es creer en la palabra de Dios. Y la tercera parte del proceso es obedecerla. De esa forma aclaramos las 4 preguntas. ¿Quién debe ser bautizado? Como la pregunta número 4. Y hemos visto aquellos que han creído. Es decir, la condición para bautizarse es el creer. No solamente oír, es el creer. Y creer es la acción de la fe. Vamos a responder la quinta pregunta. Y en la quinta pregunta dice: ¿cuándo debo ser bautizado? Y la respuesta que va ligada al cuarto punto es: tan pronto como hayas creído. Una vez más, tan pronto como hayas creído. En Hechos capítulo 2, verso 41, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día. Observe bien el pasaje. Aquel día puede señalar, si usted desea en su Biblia, como 3,000 personas. Se añadieron aquel día como 3,000 personas. Eso indica que los que oyeron el mensaje fueron muchos, pero los que decidieron obedecer fueron como 3,000 personas. Y me gustaría también llevarles al pasaje de el libro de los Hechos, capítulo 8, versos 35 al 38, donde una vez más encontramos a Felipe con el etíope eunuco. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, mucho oído con esto: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Descendieron los dos,
al mismo tiempo que estaba explicándole sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo, Felipe le preguntó al etíope en el contexto anterior: ¿pero entiendes lo que lees? Y el etíope le dijo: ¿y cómo voy a entender? Y no hay quien me explique. Y le invitó a subir al carro mientras Felipe venía caminando junto al carruaje. Le invitó a subir al carro, y Felipe, estando en el carro, le enseñó la verdad del evangelio de la salvación en Jesucristo. Y tomando desde el pasaje de Isaías, le enseñó toda la vida del Señor Jesucristo. Cuando terminó de enseñarle sobre la vida del Señor Jesucristo, le preguntó el mismo etíope: ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Aquí hay cierta agua. Y ambos descendieron en ese momento al agua y fueron bendecidos por Dios a través de ese bautismo. Cuando usted lee el contexto, va a encontrar que Felipe fue llevado por el Espíritu y estaba en un lugar que se llama Azoto. Desapareció y no le vio más el etíope a Felipe, pero sin embargo él descendió gozoso su camino. Esto es importante saber. Hemos respondido a 5 preguntas. 1, ¿por qué debo ser bautizado? 2, ¿cuál es el significado del bautismo? 3, ¿por qué ser bautizado por inmersión? 4, ¿quién debe ser bautizado? Y 5, ¿cuándo debo ser bautizado? Vamos a aclarar ciertos aspectos nada más para poder terminar este taller en este día. Lo que no creemos del bautismo. 1, el bautismo no es para salvación. Sabemos que la salvación es por gracia. 2, el bautismo no es para perdonar pecados. Solo la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario es suficiente para que sean pagadas las culpas de nuestros pecados. 3, el bautismo no es para sacar de un lugar de los muertos a un familiar, como creen algunos religiosos. A lo mejor vamos a hacer una ceremonia de bautizar para que nuestro pariente salga del lugar de los muertos a un lugar de vivos. Eso no sucede. 4, no creemos como ministerio cristiano que debemos bautizar niños, sino a personas que han pasado por lo menos los 12 años y que pueden entender de lo que se trata y que hayan recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. El bautismo infantil no tiene respaldo bíblico. 5, el bautismo no es para heredar una religión o doctrina de los padres hacia los hijos o de los líderes hacia los discípulos. No es una herencia. Continuemos. ¿Qué necesitamos ahora para bautizarnos? En primer lugar, debes haber creído en Jesús y en su obra redentora en la cruz del Calvario en tu favor, y debes haber pedido perdón de tus pecados. Si has sido perdonado, has sido limpiado, ¿quién podría acusarte entonces? Ahora lo que el bautismo haría es testificar públicamente que tú crees en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Debes conocer también lo que representa el bautismo, y hoy estás siguiendo este taller y estás aprendiendo de lo que significa el bautismo. En tercer lugar, debes estar a cuentas con el Señor y también con otras personas. Como seres humanos podemos equivocarnos y a lo mejor hacer daño a otras personas, a los familiares, a los amigos, a los vecinos. Cuán importante es que nosotros podamos pedir perdón y decir: me equivoqué, lo siento. Estar a cuentas, y si tenemos que hacer restitución de alguna situación que nos ha sucedido y devolver a aquello que a lo mejor hemos tenido en nuestras manos, o restaurar la pérdida que hemos tenido afectando al prójimo. Quisiera darles lectura de un pasaje bíblico que está en Mateo capítulo 5 versos 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda
al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Si queremos presentarnos nosotros mismos como ofrenda delante de Dios, lo más importante es recordar que estamos a cuentas con Dios y con los hermanos. El apóstol Pablo dice: en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos. Quisiera recomendar, examinémonos profundamente si somos la persona candidata para dar este paso de obediencia en el bautismo. Y si lo eres, entonces no debes posponer tu bautismo, sino decidirte para bautizarte ahora mismo, como señal de lo que Dios ya ha hecho por medio de nuestro Señor Jesucristo en tu vida, aquel Redentor maravilloso. Y puedes testificar públicamente con el bautismo que Dios ya te ha limpiado espiritualmente y estás libre de tus pecados. No tienes culpa, pues la sangre de Cristo es suficiente para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No esperes nunca a ser una persona perfecta para dar este paso de obediencia. Nunca sucederá. Si lo haces, no vas a sentirte o nunca vas a sentirte lo suficientemente bien. Pero si te decides hoy bautizarte y te pones en las manos del Señor Jesucristo, el apóstol Pablo dice: el que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Ponte en las manos del Señor y deja que Él obre en tu vida como Él solo sabe hacerlo. Vamos a terminar este taller dialogando con Dios, cerrando nuestros ojitos. Amado Padre, muchas gracias por este tiempo que nos das para poder aprender de ti. Gracias porque nos enseñas una y otra vez de tu palabra con el objetivo de ser mejores hijos, mejores seres humanos, guiados y dirigidos por ti, porque por ti fuimos creados. Señor, perdona nuestros pecados, límpianos de toda maldad y haz de nosotros instrumentos para honrar tu vida a través del testimonio y a través de nuestra fe, y que otras personas puedan conocerte a ti por lo que tú has hecho con nosotros. Muchas gracias te damos hoy, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios me los bendiga. Hasta la próxima.